Aroha nui korua tātou e te mahingo nei o te kainga e mataitei mai ena mai te korua hara i tā mātou i nei i Hangaroa-Reka. Mahani i orana koe. ¿Cómo estás? Diva, ¿y tú? Súper bien, con mucha energía para este segundo capítulo ya de nuestra... Oye, tenemos unos excelentes invitados para ustedes esta noche. Muy buenas conversaciones, así que... Va a estar súper interesante porque vamos a estar conversando sobre el adulto mayor y sobre el mes del profesor. Así que es un mes súper importante. Va o te maori hapi o te maori tonga, así que los saludamos a todos ellos. Sí, bueno, vamos a estar también con nuestro auspiciador de Todo Bio, que siempre presente para poder ahí tener algo para picotear con nuestros invitados. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra entrevista, ¿te parece? Vamos. Mato. Nos acompaña la librería Pae Pae o Gallo, ubicada en Tepito, Tejenúa, frente a la municipalidad. El lugar perfecto donde pueden encontrar libros de todo tipo, desde colecciones infantiles hasta libros de historia acerca de la isla, como por ejemplo La Isla de Pascua. Este libro fue escrito por el famoso antropólogo y etnólogo Alfred Metro, quien llegó a Rapa Nui en 1934 y permaneció durante 5 meses, tiempo en el que investigó y recopiló información sobre la cultura antigua, teniendo como principales informantes a Una Tepano y Verónica Arapajano. Además, se dedicó a recorrer distintos lugares de la Polinesia, lo que le permitió realizar comparaciones con otros pueblos del mismo origen y así reconstruir un cuadro de lo que fue la antigua civilización de Rapa Nui. Esta nueva edición tiene una introducción de Carlos Paoahuki y documentos del antropólogo Rolf Forster. Esto y otros libros puedes encontrar en Pae Pae o Gallo. Te mahingo i mātou ko noho a i roto i a Hangaroa-Reka, te mahana nei ko agarina, te mātou hokorua ararua ko Jimena Trenkover ko Catherine Ringi i orana ko rua ararua, maururu te oho mai ko rua ki Hangaroa-Reka. Bienvenidas, un gusto tenerlas aquí en el programa Hangaroa-Reka. Bueno, vienen a contarnos muchas cosas sobre el Día del Profesor, la señora Katy, vamos a estar hablando sobre el adulto mayor también, pero antes las voy a invitar a ver nuestra primera nota en esta ocasión, el concierto de Toki. Vamos a verla. Y orana coruata atoa, hoy nos encontramos en el concierto de piano, violín y cello de los alumnos de la Escuela de Música y de las Artes Toki. Un momento donde podremos conocer el gran potencial que tienen los jóvenes y futuras generaciones de la isla. Acompáñame a ver cómo se desarrolló esta entretenida actividad. Bueno, yo toco violonchelo desde que tenía los 5 y llevo, sí, como 5 años en el instrumento. No me acuerdo muy bien, pero sí, son muchos años que llevo y mucha la experiencia y lo escogí porque me gusta mucho y además también me gusta el cello por los grandes profesionales antiguos que tocaban el instrumento y me motivó y quise seguir este camino de la música. Bueno, lo toca desde 3 años aproximadamente, 3 años atrás, y yo lo elegí porque era más fácil y bueno, antes tocaba violín, pero encontré que era muy difícil. Entonces me cambié de instrumento y toqué cello. Yo toco piano y llevo tocando piano desde hace como por lo menos 7 años. Y yo toco piano porque cuando era chico yo escuché una persona tocar piano en la tele y me interesó mucho. Entonces después le dije a mi papá de que me inscribiera y aquí estoy. Y me puse nervioso hoy día en el concierto que hicimos, me puse nervioso, pero intenté no equivocarme y sí resultó, no me equivoqué y sí, una experiencia linda. Nerviosa y estaba confiada en lo que lo iba a lograr. Antes un poco nervioso porque, no sé, los nervios. Y después, no, me sentía bien porque después de tocar como que uno se tranquiliza. Bueno, el evento de hoy fue el segundo recital de estudiantes. Fue aquí en la escuela Toki, los niños llevan preparando sus piezas, algunos presentaron piezas nuevas, otros algunas piezas que ya habían tocado antes. El evento fue muy bonito, vinieron muchos apoderados, el tenor fue más familiar, vinieron muchas personas amigos de los niños, fue muy muy bonito. Fueron niños de 3 distintas cátedras, de cello, piano y violín. Y lo que hicieron ellos fue
tocar distintas obras de memoria y más que nada el gran progreso que tuvieron todos ellos es que a pesar de que si hubo errores, pasaron de largo, siguieron, tocaron sin ningún problema y fue una experiencia para ellos más que nada para perder el miedo al escenario y también para darse cuenta de que el público los quiere mucho y está muy orgulloso de todos ellos. Ya, el tiempo que los niños llevan preparando las piezas es relativo. Hay algunos que presentaron piezas nuevas, otros que ya presentaron algunas piezas que habían tocado antes. Bueno, la idea de estos conciertos es que los niños vayan cada vez presentando su repertorio, ya sea antiguo o nuevo, porque el beneficio que te da de tocar en público hace que las piezas vayan adquiriendo un nivel. Entonces después los niños trabajan sobre lo que ya han presentado, ya se van fogueando las piezas, van adquiriendo más propiedad del repertorio y van teniendo cada vez más confianza de tocar en público. Yo creo que lo más difícil para ellos de presentarse es efectivamente perder el miedo de el qué dirá la gente y de que un poco el miedo a la perfección, porque tú quieres que todo salga bien y a veces eso no sucede, en realidad casi nunca sucede. Entonces eso de decir, ok, me voy a equivocar, pero no importa, es la cosa que ellos tienen que entrenar aquí y es lo que están haciendo. Tenemos un ejecutante, un intérprete o un músico haciendo música, en el momento ahí la música sale en el tiempo que transcurre y después ya no vuelve a ocurrir. Entonces la música vive contigo y somos humanos, entonces hay errores, hay cosas, la música no es perfecta y eso es lo bonito de ella. Alentar a muchos padres de traer a sus hijos aquí. Yo sé que es un esfuerzo, pero usted sabe que nuestro Ngapoqui lo vale mucho. Hermoso, yo no tengo nada que decir, cada vez es un placer de venir a participar de los conciertos aquí, de los eventos que hace la Escuela Toki. Es hacer algo desde el alma, llenar el alma con un poquito de corazón y de amor por algo que te va a sembrar habilidades, que te va a dar frutos para el futuro, que te va a ayudar a crear un trabajo en equipo, liderazgo, que te va a ayudar a matemáticas incluso, es aprender otro lenguaje. Entonces son muchas cosas que hacen que el desarrollo de los niños vaya hacia arriba. Nosotros sabemos que la música ayuda mucho a fomentar el desarrollo cognitivo de los niños, a que ellos puedan canalizar su energía, también hacer trabajar la mente. Siempre es importante estas cosas. Entonces yo creo que es algo muy positivo para los niños, se encuentra ahí en la música. Y así fue como se vivió este gran concierto presentado por los alumnos de la Escuela de Música y de las Artes Toki. 5 alumnos se presentaron el día de hoy, una instancia donde pudimos observar el compromiso que tienen los niños de la isla en el ámbito musical. Es importante llevar a nuestros niños por el buen camino, apoyarlos en lo que les gusta y ayudarlos a ser mejor y crecer como personas. Y Orana Maururu. Preciosa esta nota que pudimos ver, Baena. ¿no? Destacar siempre el tema de que los niños desde pequeños ya empiecen a presentarse frente al público, de que empiecen a tomar esta personalidad. Y bueno, veíamos a niños muy pequeñas, desde los 5 ya están ahí. Veíamos a la hija de Mahani Teave tocando el violín, a otras niñas tocando el violonchelo, el piano, precioso. Yo creo que mientras más pequeños empiezan, mejoran mucho más rápido también, claro. Aprenden mucho más rápido. Van tomando más experiencia. ¿Qué les pareció, ¿verdad?, a usted la nota? Y Orana, nuevamente. Gracias por invitarnos. El micrófono, ahí para qué es. Y Orana, gracias por invitarnos a este programa, muy entretenido, bonita la nota. Es muy importante que los niños vayan desarrollando desde pequeños, como ustedes dicen, estas habilidades musicales que les sirve para el desarrollo integral de los chiquillos. Así que muy bonita y muy importante el aporte que hace Toki para los pequeños de nuestra isla. Yorana, gracias por invitarnos. Sí, me parece interesante. Hay estudios neurológicos que dicen que el cerebro se desarrolla muy bien con la música. Uno de los artes más importantes para el desarrollo es la música. Claro, hay gente que lo profesionaliza y después se transforman en concertistas y todo, claro, pero el que trabaja en una determinada actividad y tiene la música como paralelo, es muy interesante. Siempre con música es mejor todo. Sí, así es. Alegra la vida. Así que felicitaciones a la Escuela
Toki. Sí, tremenda experiencia también para los niños. Un saludo para ellos también. Un saludo tremendo para la Mahani y todo su equipo que están allá siempre Sí. presentes, motivando a los niños al tema musical. Tía Jime, vamos a hacer la primera, de lleno, vamos en, a lo que de vinimos. lleno, a lo Me que parece. vinimos, ¿cierto? Cuéntenos, porque la tía Jime venga, como comentábamos al principio, viene a contarnos sobre el adulto mayor en este mes de los abuelos, y queremos saber, tía Jime, que ella es una, pero amante de los abuelos, como original, claro. ¿Cómo nace esta motivación de empezar a trabajar con los adultos mayores? Oye, primero quiero decir algo. El mes de octubre es un mes bien importante. Sí. Día del profesor, mes rosa, por eso vine de color rosa. Mira qué lindo. Prevención del cáncer de mama. Y además es el mes del adulto mayor. Así que gracias por invitarme. Y represento un grupo de voluntariado, ¿ya? Mujeres principalmente. Hoy nos faltan los hombres como voluntarios. Mire, ahí Sí. después vamos a hacer un Hacer un llamado. llamado. A mí me encanta tirar la oreja. Me encanta tirar la oreja. Porque Vamos a como hacer tienen un dos llamado a la orejas, podéis comunidad. tirar una nomás y le queda la otra bien. Entonces vamos a tirar Ya. la oreja a todos. Principalmente somos mujeres. Bueno, las mujeres en ese sentido Son motivadas las mujeres. la llevamos. Son la muy llevamos. motivadas las mujeres. Definitivamente, Oye, nada que Todo el hacer. rato, sí. Yo empecé de voluntariado el año 96 en el CONAPRAN. Iba a decir la gente, pero no importa. Que digan. Ya, pero ¿sabes qué? Quería aclarar un poco los términos que ahora se ha actualizado mucho el tema. Antes decíamos los viejitos, como una cosa así, uy, qué pena este Pobrecito. viejito, como pobrecito. Después los abuelos, ¿ya? Después adultos mayores. Ahora estamos en otro término. Otro. Personas mayores. Ese es el término que se usa actualmente. Así Perfecto. Ya lo sabemos. que ya lo saben. Igual me gusta abuelo, igual los coros ahí. ¿Cómo le diríamos en Rapa Nui? Coro Nua. Ah, ya, perfecto. Es como Coro que- Nua. Ahí estamos. Sí, Listo. es que igual tiene Sí. que haber una cosa como empática. Sí, está bien. Claro. Y Sí, como está que bien. siento que el coro y Nua, además de ser cortos los nombres, Justo y preciso. como sí, yo siento que ahí No, y integra, uno escucha Sí. y integra automáticamente. de ahí que soy voluntaria, pero además integro otro voluntariado en el proyecto de la doctora Ovaje Tepano, que Ya. se llama Japao Coro. Japa o coro. Sí, y ahí estamos trabajando con todos los adultos mayores. Tenemos en estos momentos, yo sé que a la gente le carga la estadística, pero es importante que Los toda números son la importantes. comunidad sepa. Tenemos un listado de 543 personas de 65 años y más, ¿ya? No consideramos los de 60 a 65, no los consideramos. Y estamos trabajando, queremos ver a los 500, a esa cantidad de personas. Y 66 personas han sido inubicables. Wow. Entonces vamos a acudir a los medios en algún momento, si ustedes nos invitan, Para hacer un llamado. para poder ubicar a esas personas, pues no tenemos contacto. Direcciones que no corresponden, sin teléfono. Entonces necesitamos como actualizar ese listado. Utilizar los datos. Oye, Sí. tía Jimé, yo quiero saber cómo, porque tú me dices que empezó en el año CONAPRAN. en CONAPRAN, ¿cierto? Y Ya, después pero- Jarecoatiari. Jarecoatiari. Ya, pero Sí. ¿cómo fue la experiencia de ese principio para que tú quisieras seguir con el tiempo? Ahí, Sí, es junto que, a los... claro, lo que pasa Coro es que y es Nua. como, mira, en términos espirituales podría ser como el apostolado que uno hace en algún lugar. Y yo siento que me tocó aquí en Rapa Nui. Ya. Entonces, cuando yo entré al voluntariado, dije hasta que la muerte me separe nomás, porque a mí me gustan los adultos, las personas mayores. Me encanta. Persona mayor. Entonces tiene que haber una cosa, una conexión relacionada. Es como que le preguntaran a la Katy, bueno, a mí la seño la conozco. La señora Katy. La señora Katy es conocida. Entonces, tiene que haber una conexión y que uno no se desarme en el tiempo, porque como Claro. es un voluntariado, tiene que ver mucho con el compromiso, si yo le voy a dar tiempo a eso, si no le voy a dar tiempo, si va a ser La dedicación. cercano, la dedicación. Hablando del tiempo, ¿cómo ha ido evolucionando este trabajo junto a los adultos desde un principio a ahora? ¿Hay más motivación de la gente o siempre ha sido igual? O como dice usted que necesita más voluntariado, o sea, más gente Son que apoye. poquitas. Son poquitas. Pero sabes que en un tiempo llegamos a ser 40. 40. Oye, tía Jimé, pero yo tengo entendido que la señora Katy con la aldea educativa también ha participado Sí, con ustedes los adultos mayores. absolutamente. ¿Puede contarnos un poquitito, señor? Sí,
Bueno, la idea de visitar o de invitar a las personas mayores, a nuestros coros y a nuestras NUA, nace de un principio, yo creo, de la cultura Rapa Nui, que es el respeto al coro, respeto a las canas, se dice, por lo menos en mi... Adultos mayores, personas mayores. En mi pueblo. A los adultos mayores, que yo sentía con mi equipo de trabajo que a veces se había perdido un poquito. Entonces la juventud ahora está tan metida en el teléfono, en las redes sociales y en tantas cosas que perdemos de vista lo que es importante, porque es la experiencia de la gente adulta y del conocimiento que ellos tienen para entregar a las generaciones nuevas, pensando que son el futuro de la isla también. Por lo tanto, dentro de todas las actividades que hacemos, los invitamos a nuestros abuelos, a la aldea, lo pasaron muy bien y van grupos de estudiantes durante el año al centro del adulto mayor. Sí. En estas instancias que son estos personas mayores, ¿van a la aldea? ¿Es como un momento cultural para como rescatar o le hacen baile? Hacemos baile, cantos, desayunamos con ellos, generalmente hay un desayuno y lo que hemos privilegiado es la conversación. Ya. Es muy importante que nuestros niños conozcan a su abuelo y se den cuenta de la experiencia que ellos tienen. Desde que se bajan del bus, algunos tienen dificultad en caminar y tuvieras la emoción que te da verlos, que ellos caminan y los chicos se frustran tan rápidamente por algo que no logran, inmediatamente están... Y los coros y las NUA deben tener... a propósito, hablando de la energía, el querer ir, porque me recuerdo yo de chico íbamos con mi abuela a los curantos ahí arriba en la aldea, pues hacía un curanto muy grande para toda la comunidad, íbamos caminando, no teníamos que ir, entonces yo creo que los coros también se acuerdan de eso, porque eran puntos específicos en la isla donde hacían estos curantos masivos y toda la comunidad iba, entonces es un lugar de reencuentro también para ellos. Muy importante. Tía Jime, cuénteme, los adultos mayores de ahora, usted que ha estado todo este tiempo, ¿tienen el respeto que se merecen de parte de la comunidad? Sí, yo creo que se ha mantenido el respeto. Lo que yo creo que se ha perdido es la empatía, el ponerse en los zapatos de un adulto mayor. Oye, me voy a dirigir a la comunidad. Aquí. Ya, aquí. No, me voy a dirigir a la comunidad. Yo creo que son los tiempos de pensar en que vamos a ser personas mayores. Y cuando uno piense y analiza qué es la última etapa de la vida, ¿ya? Primero tenemos que iniciar nuestro camino, y por eso llamo a la comunidad. Pensemos como cuidadores primero. Si yo me cuido, voy a ser capaz de cuidar al otro. ¿Y a quién voy a cuidar? A mi NUA, a mi mamá, a mi madrina, ¿por qué no? A mi hermano mayor. Entonces, este es un llamado en que nosotros debemos pensar como cuidadores, ¿ya? Ponernos en el zapato del otro y logremos la empatía, la no discriminación. Ah, es que es corito. Claro. No, le vamos a hacer una piececita en la casa, que es del coro, o que es de la NUA, claro. Y donde le hacen la piececita al final de la casa. ¿Ya? Entonces, quería decir eso, el respeto existe, pero necesitamos ponernos en los zapatos de la persona mayor, sí, la empatía. Y Jime, señor Cati, antes de que sigamos conversando, ¿sí? Las voy a invitar a ver la segunda nota. En esta ocasión vamos a ver el Festival Jocomano. Arohanui Corúa, hoy nos encontramos en el Centro de Eventos Baitemiji, donde se está realizando el Festival Jocomano, en el cual se presentarán distintas bandas locales como Lonti Paoa, Allen Baitemiji, Amahiro, Taoa, Aka y Porogenua. Acompáñame a ver cómo se vivió este evento que pretende ser mucho más que un festival. Bueno, el enfoque de la actividad está orientada a la industria de la música como concepto, es decir, todo lo que incluye sonido, empresas de sonido, banda, sellos grabadores, todo lo que tenga que ver de alguna u otra forma con la música, con general, con toda la escena musical,
es lo que nosotros le llamamos industria de la música. Y en este caso, el Jocomanu y muchas otras iniciativas han sido como colaborativas. Bueno, creo que este festival está siendo un peldaño en esta gran escalera que queremos impulsar para los artistas locales. Este festival busca posicionar la música local, la música Rapa Nui y los artistas nuevos de Rapa Nui. Toda esta gama musical que estamos viendo ahora con Poros Enúa, con Aka y con todos los grupos que han participado de este festival. Podemos ver las nuevas creaciones y la nueva escena musical del Rapa Nui. En el caso del Jocomanu, de esta versión, que es en el fondo una alianza que se hizo con la Ceremi para celebrar el Día de la Música, porque ellos están celebrando el Día de la Música como este evento ya un evento que tenía más trayectoria y ya era como bastante colaborativo, es decir, tiene gente, tiene empresa privada, tiene artistas involucrados, todo aportando con un grano de arena para que funcione. Lo importante de este evento es que es la primera vez que desde la sociedad civil se levantan estas como trabajo colaborativo con el gobierno. Eso significa que el gobierno desde cierto punto de vista está interesado en saber qué es lo que pasa con la música en la isla. Yo creo que Jocomanu el gran valor es que es un festival, una instancia diseñada por artistas para artistas, buscando mejorar un estándar. Es distinto cuando un festival de música en vivo lo organiza una institución, por así decirlo. La mente de un artista trabaja distinto, las cosas que se buscan. Y este festival nace desde ahí, desde varios artistas que se unen, artistas y técnicos de sonido, todos Rapa Nui, todos de acá de la localidad, que crean Jocomanu. Para mí es el mayor valor de todo esto. El aporte cultural que yo más creo que da este tipo de festivales que los nuevos exponentes musicales que están escondidos en sus casas, que salgan, que se atrevan a venir y ellos también poder participar. La gente, el público en general es un público bien cercano al público de la isla. Consume música, va a ver a los artistas, los reconoce y eso ha cambiado por lo menos desde la época del 90 que yo empecé a hacer música, eso era distinto. Hoy día no, es algo que está súper compenetrado. Y además el apoyo a nivel de islas, las instituciones y todo. Este mismo festival nace de los artistas y de los técnicos del sonido, pero hay hartos apoyos que vienen desde ahí, de la Corporación de Arte, desde la Municipalidad, de varias instituciones y entidades que no son artistas directamente, no trabajan directamente. Y eso, sin eso no podría levantarse algo así en Rapa Nui. Me sentí súper porque mi música es algo nuevo, la gente le gustó, estoy feliz porque tuve una buena aceptación de la gente y feliz, súper grato, ahora estoy más contento. El evento es genial de Jocomanu, esta es su cuarta versión, así que grato estar aquí en este ambiente familiar. Cualquier escenario siempre es una vitrina, en especial ahora que ya entró el turismo, hay gente nueva dando vueltas, que se llevan estas experiencias, se llevan esta música, las redes sociales ayudan un montón, así que obviamente siempre un escenario. Y la idea es, claro, mantenerlo y que se haga cada vez más grande y que esa invitación llegue a más personas. Pues, así que siempre positivo todo esto. Y así es como finaliza este gran festival, una hermosa iniciativa cultural y familiar donde se pudo disfrutar de la participación de los distintos músicos. Jocomanu es un proyecto cultural de trabajo colaborativo que tiene como objetivo visibilizar el gran potencial del artista en Rapa Nui. Más de 100 personas asistieron durante estos 3 días que duró este tremendo evento. Una hermosa actividad para potenciar al artista local y además nuestra cultura. Iorana Maururu. Te imagino que tenés en taure área en Jiménez Mayena ahí va te tu mahana hopura roera y aroja tu que va te que no ta toba que a panda yanga meya tu Jocomanu nei. ¿Qué te pareció la nota, Mahani? No, súper entretenida, me encantó el tema de que fuese una instancia de familiar, porque se hizo en un horario más temprano, para que pudieran participar los niños con los papás, así que eso fue lo que me gusta, que rescataría de este momento. Sí. ¿Cierto? ¿Qué le pareció la nota, la música? Dígame la verdad. No me mienta. Y no se me ría tanto tampoco. No,
Entretenido. Entretenido, ¿cierto? Viva la música. Siempre la música, hablamos de la música. Es mi opinión. Viva la música. Siempre con música todo mejor. No puedo parar de reír, perdón. Porque lo que me comentábamos en el principio, la música da felicidad al ser humano. Así es. ¿O no? Así que más música. Así que sigamos con la música. Oye, ya no, me quedé pegada con el tema de la música. Tía Jime, cuéntenos, como para empezar a cerrar esta conversación del adulto mayor, ¿en qué proyectos están y qué proyectos se les vienen con los personas mayores? Ahí, me acordé del término, personas mayores. Ya, mira, estamos al debe con la comunidad. Va al bingo alguna vez, pero no sé cuándo. Ya. Mira, es un bingo que es bien esperado por la comunidad, pero pandemia nos afectó. ¿Para aquí estamos? Así que, pero es una actividad que nosotros en ese sentido podemos reunir los fondos. Entonces, yo siempre digo que nuestra organización, Jare Coatiare, es una organización virtuosa. ¿En qué sentido? No necesitamos al Estado, ni a la municipalidad, ni a ninguna parte, porque generamos nuestros propios recursos. Perfecto. Entonces, todas las cosas que nosotros compramos para nuestros coros y NUA salen de recursos propios. ¿Ya? Igual hemos postulado proyectos, pero este último tiempo lo hemos hecho con los recursos que tenemos, a través del bingo y a través de un stand que tenemos en el interior del aeropuerto. ¿Ya? Y con eso hemos logrado cosas que no son fáciles, que incluso podemos apoyar hasta el hospital, ¿ya? Catres clínicos, colchones, etcétera. Miren qué importante esto, porque yo no tenía idea de que los fondos salían como fondos propios de este espacio que usted cuenta, tía, o desde el propio bolsillo de los que son parte de este... Es importante decirlo porque la gente siempre piensa que el Estado es el que provee, ¿ya? Entonces, no es así. Yo lo digo con mucho orgullo porque somos tan poquitas voluntarias y sin embargo no somos capaces de organizarnos, de hacer actividades, principalmente la recreación, que uno de los temas que ojo con las personas mayores, la recreación es importante. El otro día vi como una niña le leía a un coro que no habla y él estaba fascinado y le leía un cuento. Entonces eso es importante porque nos olvidamos de la parte cognitiva. Pensamos que todo tiene que ser un plato de comida, ojalá el costillar. Claro, ojalá, con harto morir. No, y los coros como que no les da ganas de seguir comiendo lo mismo normalmente. Sí. Claro. Siempre el mismo menú. Siempre, ojalá. Se viene el bingo. Se nos viene el bingo. Eso es lo que se viene ahora para el Jare Coatiare, ¿cierto? Sí, ese sería como el proyecto más, digamos, más cercano. ¿Podríamos comprometer al tiro aquí al Venga con la agrupación Taoa para que sea partícipe de este bingo? Yo ya lo comprometo, total. Vamos. Ya lo comprometo, la ahí tía ya lo firmado comprometió. A la comunidad. Digamos a mis músicos también, que por favor, ahí lo dejo firmado también. Listo. Estamos, ya tenemos una agrupación, estamos listos. Así que, estamos listos. ¿Vio, tía Jime? Sí. Tengo un sonidista también que lo puedo comprometer, que trabaja con nosotros también, sí. Así que lo vamos a comprometer al tiro. Qué mejor. Ya dijo que sí. ¿Viste? Por interno. No, y el periodista para que nos haga el... Periodista, todo el programa. Nos fuimos al bingo. A Garoareca en el bingo. Ya. Y los premios. Lo hacemos un viernes y hacemos el programa de radio. ¿Y los premios de dónde van a venir? De los benefactores. De los benefactores. Ahí hay que hacer un llamado a la comunidad. Aquí hay buenos benefactores. Pero no pienso decir los nombres. ¿Sabes por qué? Porque van a ir otras, la federación de no sé qué cosa, a pedirle. Sí. Ustedes son buenos. Así que mis benefactores son de Jare Coatiare para mis personas mayores. Un aplauso para ellos. Sí, un aplauso para ellos. Ahora, pasando al tema también de este mes, que es el Día del Profesor que se viene, y también incluimos también a los Maori Tonga que tenemos también en el aula. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la programación de la aldea educativa respecto al mes del profesor? Mira, este mes es súper importante por las fechas, la conmemoración que hablaba la Jime. Se celebra el Día del Profesor, pero también se celebra el Día del Asistente de la Educación, que es súper importante, porque la labor docente, que es difícil, es muy difícil, si no fuera por los asistentes de la educación, desde las chiquillas que hacen el aseo, los inspectores, los psicólogos, los de informática, los choferes, todo el equipo humano, no sería posible. Por lo tanto, siempre nosotros acostumbramos en la aldea a celebrar a ambos funcionarios. Los docentes, que es el 16 de octubre,
y el Día del Asistente de la Educación, que es el 1 de octubre. Y esa celebración anual se hace todos los años, todos juntos, como una familia que somos, con nuestras diferencias y nuestras, ¿cómo se dice? Similitudes. Mañana va a haber un desayuno que los asistentes, junto con cada curso, le hace a los profesores, ¿ya? Por curso. Y nosotros en el Día del Asistente le hicimos un desayuno a los chiquillos de asistentes. Y el viernes vamos a celebrar, hoy día vamos a celebrar todos juntos. Ay, qué entretenido. Para descansar y para darnos también un poquito de relajo en este proceso. Eso del Maori Tonga, nosotros le decimos, en japonés se dice Maori Tonga, está Maori Happy, que es el profesor, y el Maori Tonga, que en la traducción en español sería como donde el maori se puede como apoyar. Un apoyo. Es súper importante el nombre Maori Tonga porque es el apoyo del profesor. Es agradable también para Claro, porque estar con 25 niños ya es igual un trabajo, entonces como que se complementa el Maori Tonga con... Muy importante la labor del Maori Tonga porque nosotros, la mayoría de los docentes son continentales. Entonces, muchos de los docentes que llegan a enseñar necesitan el apoyo de la persona Rapa Nui. Y en eso nosotros en la aldea nos apoyamos con los educadores tradicionales o los Maori Tonga, con los inspectores Rapa Nui. Desde que el niño, hay niños que te hablan en Rapa Nui y tú no le entiendes nada. ¿Te fijas? Entonces, hay un complemento y una integración importantísima a la hora de desarrollar la labor docente. Entonces, que bueno, vuelvo a decir, es difícil. En esta pandemia yo creo que una de las reflexiones que hemos podido sacar es que los papás, las mamás han valorado la labor docente. Porque enseñarle a un niño es difícil, es un arte. Y las mamás cuando estábamos en el periodo de pandemia ya estaban súper complicadas porque los chicos no... Hay que tener estrategias de enseñanza para que aprendan. A nuestros niños que son súper artistas también. Es que tienen diversas habilidades. Tienen muchas habilidades. Es como retenerlo es complicado, sí, es verdad. Sí. Oye, habla de lo que comenta Vaina, parte artística. ¿En qué tema cultural está la aldea ahora? Mira, ya estamos con los ensayos para el Día de la Lengua, que este año va a ser de forma diferente. Por toda la crisis sanitaria que hemos vivido, discutimos varias variables y decidimos hacerlo cada establecimiento educacional internamente. Nosotros ya estamos, bueno, ustedes saben que la aldea trabaja todo el año. Vamos a hacer una exposición interna en las dependencias de la aldea y vamos a tener nuestra presentación del tema que trabajaron todos los profesores con los estudiantes este año, que es el Moai. Y eso va a ser, a nosotros nos tocó, que ustedes nos van a ir a visitar también, tengo entendido, el viernes 4 de noviembre. Allí durante la mañana la exposición va a estar toda la semana del Día de la Lengua, pero de la semana del Majanautreo, pero el día viernes vamos a hacer nuestra presentación artística cultural en las dependencias de nuestro liceo, con los niños que en ese minuto estén. Porque ha sido bastante difícil estos meses, chiquillos. Claro. El tema de la inasistencia. Sí, el promedio de asistencia no llegamos a la mitad todavía de los niños, porque se van enfermando, se van mejorando, vuelven, se enferman otros, entonces ha sido muy irregular. Y para protegerlos a ellos decidimos, todos los directores de establecimientos educacionales, hacerlo en forma interna. Independiente, sí. Pero se celebra sí o sí igual. Claro, porque el Majanautreo es como una mini tapati, sí, digamos de otra forma, porque la aldea con sus presentaciones que hace... Creo que es un poco más igual de importante que la tapati Rapa Nui. No, pero yo digo en cantidad de personas. Sí. No, yo digo culturalmente hablando, porque de ahí parte todo, porque de esos mismos niños participan en todo lo que es la tapati Rapa Nui, entonces... Es como un entrenamiento. Sí. Eso para ahora en el mes de noviembre, y también estamos ya preparándonos, que también hemos hecho modificaciones por la pandemia y los efectos de la enfermedad COVID, es el Coronui Tupuna, que es la semana del 17 de noviembre. Y ahí están todos los establecimientos educacionales invitados. Cada vez tenemos que invitar a niños más pequeños
Acuérdense que partimos solo con la aldea y fuimos ingresando a los sextos, quintos, ya vamos en prebásica y los niños pero practican. Súper participativos. Sí, súper participativos. Bajamos la exigencia este año, hicimos varias modificaciones por este año tan particular que hemos vivido y difícil, pero se hace de todas maneras el Corona Tupuna y el Día de la Lengua. Señor Katy, ¿algún aspecto cultural y artístico que falte fomentar a los niños de la aldea? Yo creo, ¿De Lorenzo también? Yo creo que en general, y esto es una responsabilidad no tan solo del liceo o de los colegios, es de todos, es el cuidado de la lengua Rapa Nui. Si la familia no se compromete, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero aquí la labor fundamental es la familia. Si usted sabe hablar Rapa Nui, usted tiene que enseñarle a su hijo, porque para nosotros obviamente nosotros trabajamos en torno a la lengua, pero es más difícil si el niño llega, nosotros lo recibimos sin saber nada. Entonces es muy importante la responsabilidad compartida que tenemos con la familia en el cuidado de la lengua Rapa Nui. Y eso es una deuda que tenemos. Y aquí nos encanta tirar la oreja porque seguimos tirando la oreja a la familia ahí. Siempre hacemos el llamado de atención. De atención a la familia. ¿En qué está, hablando del Leo, qué está el Leo en la aldea? ¿Trabajan en inmersión? Claro, el programa de inmersión. Nosotros no tenemos programas de inmersión. Tenemos la asignatura de Rapa Nui de séptimo a cuarto medio y tenemos las educadoras tradicionales y los sabios trabajando con cada curso en el fomento de la lengua. Les comentaba que como muchos de nuestros profesores son Rapa Nui, ellos están en un curso de Rapa Nui para aprender a hablar, y la articulación que se hace desde Rapa Nui para todas las asignaturas es lo que se trabaja así interdisciplinariamente en la aldea. Yo lo vi en unas guías de mi hermano que, claro, sale, ponte tú, es una guía de historia, pero sale todo cómo se hace, todo escrito, cómo se hace, claro, en Rapa Nui y en español. Eso es, claro. Entonces, desde cosas tan básicas como la fecha del saludo, se hacen en lengua materna y los profesores, muchos de ellos ya están, hay algunos que tienen más habilidades que otros y que les cuesta menos el idioma, ellos son más avanzados en eso, y la pertinización cultural con la asignatura que es muy importante. ¿Y los jóvenes se ve el proceso? Sí. Por ejemplo, ahora nuestro tema del año es el MOAI y en matemática ellos tuvieron que sacar el área, el perímetro de la estructura, la altura, todo con fórmula. Entonces tú ahí vas articulando el contenido con la cultura y en el fondo desarrollando las habilidades generales. ¿Qué opina de incentivar la lengua Rapa Nui en los colegios, obviamente desde más chicos, y llegando a la aldea, como están trabajando? Es importantísimo. Las personas mayores nos enseñan mucho de eso. Yo trabajo, quería decir eso también porque si no me van a llamar la atención. Yo trabajo en un programa que es de la delegación, es, digamos, un convenio colaborativo con CONADI y Hospital Jangaró. Y nuestros pacientes son bien especiales, son personas mayores, pero en un estado de dependencia. Entonces, muchos de nuestros pacientes, adultos mayores, personas mayores, hablan solamente idioma Rapa Nui. Entonces nosotros tenemos que ponernos a disposición de aprender. Claro. Que ellos nos cuenten una historia. Hemos estado trabajando, hoy quiero agradecer a Jacqueline Rapu que nos pasó unos diccionarios de bolsillo que nos han servido justamente súper entretenido ese diccionario, yo lo vi el otro día. Es buenísimo. Es espectacular, es así. ¿Uno pequeñito? Uno pequeñito, sí, de bolsillo, saca ahí cuando los coros, las nubes nos hablan. Sí. Manual de cortapalo. Entonces, es una gran ayuda. Yo creo que la lengua Rapa Nui es la identidad de un pueblo. Y eso hay que cultivarlo, rescatarlo, mantenerlo, etcétera, porque si no se pierde la identidad de un pueblo. Así que yo valoro mucho el tema de los colegios, cómo van avanzando en el tema del Reo Rapa Nui, los cantos, las historias contadas en su lengua. Que se siga manteniendo. Sí, que se siga manteniendo. Oye, queremos mandar un saludo también a nuestro auspiciador, Mani, todo vivo. Presente, hasta las flores, pueden picotear cualquier cosita. Sí. Así que, ya, perfecto. Que me enredé aquí, pero tuve un lapsus, pero no se preocupen porque ahora los voy a invitar a
Venga. Vamos a pasar a nuestro panoramas, que uno se llama Terapa y Tejenuaque, para que los veamos y comentemos un poco de eso. Arohanui te huai irapanui, kwaunei komoan huki, pokia everino huki, makpunat nuera tauranga huki, o te aroera kote hoimanu. Awe pananga tuna nei, mai te henua ko arimani. E ono mata hiti au ino hoi nei, I hapi ai e ima a te anga he kamarografa. Ora nei, ko tuga te mahana mo oku, mo hoki ki Rapanui, mo haka hoki ra mana I vai mai e te henua nei, ki te henua ko Rapanui, tatou kainga. O ira, e tahinoronga o oku, mo te nue api na I Rapanui, ka e akuru ki haho, ka hapi e tahi me e hanga e korua, ai ka maura me e roto I korua manau, ki Rapanui, ka haka hoki ki te korua a, hua ai ki te korua a henua ko Rapanui. Peira, mo hapi tahi tatou tununa a api I te anga riwariwa mo te henua, he riwariwa tatou henua, mo te mahana ka oho mai ana. Oira, ko ia tōku rongo, e tahi rongo haka o ki tōku hua ai, ki te hoemanu, ki anua tauranga, ki tōku ngata ina I Rapanui, hapa o riwariwa mai korua, e tahi aroha mai arimani, Yonana. Para todos esos momentos amargos, qué mejor que endulzar la vida con chocolates y frutas de la isla. Tocorate tiene para ustedes todas las variedades de chocolates rellenos con plátano, guayaba, maracuyá, mango, piña, nuez, entre otros. Alegra y endulza tus días con Tocorate y todas sus variedades de productos con frutos de la isla. Tocorate hecho en Rapanui. Te imagino que buen saludo de Moana, yo sé que nos está viendo a través de nuestras redes sociales que son Éxtasis en el Mundo, así que le mandamos un saludo desde aquí de Rapanui. Y muy importante lo que dice porque hay muchos ejemplos de los chicos que salen a la isla, que logran salir a estudiar en diferentes lugares, ahí se dan cuenta de lo importante que es la cultura Rapanui y les afecta de una manera super power. Así que le mandamos un saludo desde acá y a toda su familia. Sí, a toda su familia él dejó un mensaje también, envió un saludo a su barrio de Tejoemanu. Así que un saludo para ellos también. Bueno, venga, y también si es que ustedes en la casa tienen algún conocido que esté en el extranjero y quiera que pueda mandarnos, ustedes sepan que quieran mandarnos un saludo, aquí a todo Rapanui se acercan, nos pueden escribir a las redes sociales de la corporación y va a estar saliendo en el próximo programa. Nuestra sección de Terapa y Tejenuaque. Exactamente. Así es. Mira, ahora volviendo con nuestro invitado, si quieren dejar algún saludo para la comunidad, algún mensaje, otro tirón de oreja, demos tirón de oreja. ¿Demos tirón de oreja, tía Jimé? ¿O no? Tirón, sí. Sí, pues demos ahí a la... No sé que queremos tirar la oreja. Oye, pero es que estos no son tirones de oreja, son realidades. Ya. Mira, yo pero siempre... para entrar por la oreja. Claro. Claro, ya, para entrar por la oreja. Va. Mira, yo siempre hablo bajo la evidencia. No hablo de que me lo contaron, me dijeron, además no tengo redes sociales. Perfecto. Así ustedes comprenderán, todo lo que yo digo es bajo la evidencia. Hemos pasado una crisis importante, estamos pasando una crisis importante en relación al cuidado de las personas mayores. Y tiene que ver con algo que tiene que ver con el bienestar, el confort. Hay una falta de pañales que mis cuidadores lo van a entender y yo les prometo que me siento muy, pero muy afectada por eso, porque también tengo mi NUA, ¿ya? Entonces son cosas que son de tu vida. Y en estos momentos la isla no tiene pañales, ¿ya? Ha sido realmente impresionante. Yo la semana pasada recibí 5 llamados de personas pidiéndome ayuda, donde podíamos sacar pañales. Y son realidades que tenemos que asumirlas. Y los cuidadores la pasan mal. Vuelvo de nuevo a los cuidadores, porque no hayan que hacer, ¿ya? O sea, por decirte, ver géneros, telas, que están reemplazando un pañal, una bolsa de basura reemplazando lo plástico, no puede ser. O sea, yo creo que eso no es digno para nadie. Porque esto tiene que ver, como decía yo, de la dignidad de las personas, principalmente los adultos mayores. Entonces me molesta y me da rabia, porque tengo que decirlo, no me da tristeza, me da rabia, de que sí los barcos vengan cargados de cerveza. De bebidas alcohólicas. Sí. Y hay container, y los adultos mayores. No, tenemos que ser más preocupados de eso. Ahora, yo sé que muchos se están organizando, yo también me incluyo,
de ver la posibilidad de que otros negocios provean de pañales, o simplemente las familias reunirse y decir, ¿sabes qué? Hagamos no sé, voy a proponer a la comunidad hacer un grupo para proveer de pañales y, por ejemplo, traerlos en el avión que traen los alumnos del avión FACH, claro, para que el costo no sea tan grande, porque también tenemos que pensar que hay un costo, claro. ¿ya? Y tenemos que pensar que las personas mayores tienen una pensión básica solidaria de 182.000 pesos. Entonces, ningún bolsillo resiste, ¿ya? Así que yo, la verdad que hago un llamado a la comunidad porque reflexionemos sobre eso. Yo creo que es muy, muy importante. Ahora, la parte positiva. Voy a hablar, puede incluir a personas mayores, pero la parte positiva. Es el mes de la prevención del cáncer de mama. Los hombres también sufren de cáncer de mama, pero mayoritariamente se da en las mujeres. En primer lugar, yo soy una sobreviviente de cáncer de mama y llegué a tiempo. Y yo le digo a la comunidad, lleguen a tiempo, principalmente las mujeres. Ahora tenemos un mamógrafo, sé que fue una lucha muy grande de obtener un mamógrafo, es de buena calidad, hay personas que saben tomar mamografía, no es que tenga que venir el operativo FACH para venir a hacerse una prevención. Así que yo invito hoy, que no se colapse por favor, pero invito a las mujeres que hagan su mamografía. Y felicitar y darle un cariñoso, pero un cariñoso abrazo a cada profesor, que fueron los profesores que educaron a mis hijos, especialmente a la seño, porque fue la profesora jefe de mi hijo. Así que a ellos, a todos, y también a los asistentes de la educación, que son pero fundamentales en la educación de nuestros hijos. Así que les mando un cariñoso saludo y un abrazo grande a mis personas mayores. Coro sin igual, los quiero mucho, 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 mucho. Buenos días, Jimé. Señor Katy, mensaje a la comunidad. Bueno, quiero dar un mensaje a los papás primero, que hemos trabajado durante todo el año para cuidar y vigilar a nuestros niños con las redes sociales, ¿ya? Es importante que mantengamos sistemáticamente revisar los celulares de nuestros niños y evitar nosotros los adultos agredirnos por las redes sociales. Eso, si nosotros damos el ejemplo como adultos, nuestros hijos no van a ver eso, por lo tanto no lo van a replicar. Los grados de violencia que hay a nivel mundial son muy grandes. Nosotros que vivimos en una comunidad muy pequeña, muy frágil, tenemos que cuidarnos. Y yo creo que las redes sociales son súper buenas para muchas cosas, el internet, la conectividad, pero hay cosas que tenemos y que podemos controlar y manejar con nuestros niños. Así que eso es un llamado a la comunidad para, sobre todo a nuestros papás, que el celular, con el celular podemos hacer millones de cosas, pero en su justa medida. El niño nosotros tenemos una campaña con los chicos allá en la aldea, que están volviendo a jugar a los tazos, a las bolitas. En el recreo ya tú ves ahí con cartas, niños de séptimo, niños de tercero, de cuarto medio, aparte del ping-pong, del ajedrez y todas esas cosas, y evitas que estén todos los 20 minutos de recreo en el celular. Entonces ahí hay un llamado también a la comunidad para que nos ayude, porque entre todos podemos hacer mucho. Y obviamente yo quiero saludar a todos los asistentes de la educación y a los docentes de la isla, de todos los colegios, los jardines infantiles, las educadoras diferenciales que cumplen un rol muy fundamental en nuestro colegio, en nuestros colegios, pero en especial a mis profesores y a mis asistentes de la aldea. ¿Sus favoritos? Sí, son mis favoritos, no sé por qué. A ellos sé el corazón que le ponen todos los días, y ha sido difícil y duro muchas veces, pero estamos ahí al pie del cañón, enfermos, ahí estamos trabajando. Entonces, hoy día, que es el día viernes, que estamos celebrando nuestro día, todo mi cariño y un abrazo gigante para todos ellos, todos mis funcionarios de la aldea educativa. Un beso. Un saludo para ellos. Un tremendo saludo para los antes que nos despidamos, les tenemos un regalo para ustedes, pero más para la tierra que para ustedes, así que
Esto es un macoy, que va por allá, y un maricuru, que va por acá. Esto es el compromiso que tiene la Corporación de Arte y Cultura junto a CONAF de mitigar los efectos del calentamiento global que nos afectan directamente acá con la sequía, con la erosión de los sitios arqueológicos y con estas quemas también. Con estas quemas y los incendios que tenemos acá, que el acceso al agua es súper poco para nosotros acá. Así que para la casa así plantar que pedimos ahí. el compromiso de que planten de verdad hasta o puede ser en la aldea, quién sabe. ¿Cierto? Así que, bueno, nosotros agradecerles profundamente por haber venido a compartir hoy con nosotros. Caseños, felicidades en su día. Tía Jime, tremenda labor que hace con las personas mayores. Tía Jime, sí, acepto. Tú me llamás y yo voy a ir. Acuérdate, va a ir para el bingo. Ahí estamos. Para el bingo, como sea. Tengo un hermano mío que es igual a mí, que anima también. Listo. Es bueno. Sí. Vamos comprometiendo todos. Bueno, y también agradecer nuevamente a nuestro auspiciador Todobío que nos estuvo aquí estos picoteos para compartir con la tía Jime y la señora. Te imagino, Maururu Korua Tato, Maururu Korua Rua, que acoe más y Orana Tatou y Hangaro Areca a Arojanui. Y Orana.